El Nuevo Testamento es el cumplimiento de la historia que inicia en el Antiguo Testamento. En Sinopsis del Nuevo Testamento 1, el doctor Alberto Platt, destacado maestro de la Biblia, presenta un panorama de Mateo a Romanos con un enfoque en el plan de Dios de la salvación. Acompáñenos en este recorrido por las páginas del Nuevo Testamento. El tercer evangelio sinóptico tratará por necesidad de los mismos detalles, los mismos eventos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y es así porque todos los sinópticos tratan con el mismo Cristo bíblico e histórico. Como se ha dicho en otros estudios antes de este, uno no ha de perderse de la vista ese asunto del mismo Cristo, pero a la vez se tiene que reconocer la contribución única de cada uno de los evangelios. Aunque un sinóptico sigue la misma secuencia de eventos como en San Mateo y San Marcos, el evangelio según San Lucas también presenta algo único. Único a Lucas, pero no el invento de Lucas. Como se verá enseguida, la investigación cuidadosa de San Lucas y su deseo de presentar una crónica completa, entera, ambos vienen de la superintendencia del Espíritu Santo en la Escritura. Considerando sencillamente el número de versículos, y San Lucas es el más largo de todos los evangelios. Y también se nota que como él es autor de 2 tomos, el libro de los Hechos y San Lucas el Evangelio, del punto de vista de cantidad de versículos, San Lucas es el contribuidor más grande al Nuevo Testamento. Y considerando el total en los 2 tomos, Lucas y Hechos, hay 2.157 versículos. Eso pasa a San Pablo aún por unos 180 versículos. Además, lo que escribió se califica como clásico, término que indica que sirve como una norma de excelencia. Llamado el más literario de todos los evangelios, el prólogo, Lucas 1, 1 a 4, se ha descrito como el trozo de griego más clásico de todo el Nuevo Testamento. Su capacidad en composición y en eso de pintar cuadros con palabras vívidas ha inspirado a lectores, artistas y escultores por siglos. Los padres de la Iglesia reconocieron que Lucas, el médico amado, compañero de San Pablo, escribió el Evangelio. Pero el nombre de San Lucas, nombre de Lucas, no aparece en ninguna parte del Evangelio, que lleva por título su nombre Lucas. Sin embargo, el autor se identifica, se refiere a sí mismo en frases como «me ha parecido también a mí». Y en el principio del libro de los Hechos también decía «en el primer tratado, Teófilo, hablé», etc. Obviamente, tenía que haber sido conocido por el recipiente Teófilo y también por otros. Ahora, la identificación del autor depende de una relación entre el tercer evangelio y el libro de los Hechos. Si Lucas y Hechos fueran escritos por una sola persona, una misma persona, entonces uno podría aplicar a San Lucas el evangelio la evidencia referente a la paternidad literaria, tal y como se encuentra en el libro de los Hechos, y viceversa. Las famosas secciones de primera persona plural, nosotros, en el libro de los Hechos, es decir, en la composición de ciertas partes, porciones de capítulos 16, 20 y 27 en los Hechos, aquellas porciones que describen los viajes, parecen indicar la presencia del autor en dichos viajes. En verdad, esos trozos parecen ser extractos del jornal de un viajero,
y se podrá identificar a ese individuo que acompañó a San Pablo mediante un proceso de comparación e eliminación. Epafras y Epafrodito no arribaron a Roma en compañía con San Pablo, y por eso no pudieron haber descrito el viaje marítimo. Tíquico, Aristarco, Timoteo y San Marcos están eliminados porque en el libro de los Hechos siempre se refiere a ellos en la tercera persona singular o plural, él o ellos, y nunca con la palabra nosotros. Demas desertó a San Pablo y no hay ninguna traducción a su favor. En cuanto a Jesús, llamado Justo, tampoco había indicaciones de su estancia con Pablo durante el tiempo abarcado por la sección aquellas en el uso de nosotros en el libro de los Hechos. Eso nos deja solamente a San Lucas. Y eso estaba apoyado por la tradición de la iglesia. Su presencia con San Pablo durante el encarcelamiento se comenta en Colosenses capítulo 4, versículo 14, y Filemón, el versículo 24. El vocabulario y los toques médicos sugieren un interés profesional del autor, factores que compaginan muy bien con lo dicho por San Pablo en Colosenses capítulo 4, que Lucas era el médico amado. Y hablando de vocabulario en general, parece indicar que el autor había tenido una preparación académica bien amplia. El libro da evidencia de un hombre con un vocabulario rico. Hay más o menos 312 términos, palabras, que realmente viene siendo propiedad particular de Lucas en el Evangelio. Y demuestra también un dominio del koiné, el griego de habla popular en aquel entonces. En cuanto al reconocimiento por la Iglesia, ha habido unos 16 testigos distribuidos a través de la Iglesia, quienes antes del fin del segundo siglo testificaron o directamente o indirectamente de la existencia y el uso del Evangelio según San Lucas en la Iglesia y como escritura autorizada. Además de aquellos testigos que también se mencionaron en el tercer y cuarto siglos después de nuestro Señor Jesucristo. No se sabe nada directamente de San Lucas, su vida, hasta que lo encontramos viajando con San Pablo, y ahí en Troas, más o menos en el año 51 después de Cristo. Su nombre, Lucas, o Lukios, o en griego o en latín, aparentemente es una abreviación de la palabra Lucanos del latín. Su trasfondo cultural y nacional, pues de eso tampoco sabemos mucho en cuanto a una declaración definitiva en las Escrituras, pero más o menos se ha pensado que Lucas era un griego por nacimiento, hablaba un gentil que hablaba el griego. Los libros de San Lucas y los Hechos demuestran señales a través de lo que se ha escrito, que sus obras fueron escritas por, o especialmente para gentiles, por una persona que tenía trasfondo gentil. Las citaciones que él usa del Antiguo Testamento vienen de la Septuaginta y no del hebreo, otra indicación. Y también es interesante observar que en San Lucas se dirige al Señor Jesucristo en el título en griego, didáskolos, maestro, y no por el hebreo, rabí. Y también se evita el uso de otros nombres del hebreo, utilizando en vez de eso nombres en griego o algunas explicaciones de aquellos nombres del hebreo. Tampoco el autor permite que Jesús utilice en su hablar, en su predicación, palabras en arameo, sino que San Lucas pone esos términos en griego. Tampoco se echa de ver a través del libro el término amén, a lo menos con mucha frecuencia, lo que usaban los hebreos, pero no los griegos.
Hechos 1:19 habla de cierto campo y San Lucas dice que en el idioma de los judíos se llamaba Aceldama. Así es, campo de sangre, pero él decía en su idioma de ellos, más que en el idioma de Lucas. Su afición y atracción para la ciudad de parte de San Lucas también es una indicación de que se había orientado hacia la cultura griega, porque para los griegos la ciudad, una ciudad, era la unidad de más significado, mientras que para los hebreos el campo en general, fuera del significado especial para la ciudad de Jerusalén. San Lucas tenía también cierto sentir muy especial, un amor para con el mar, y eso se echa de ver en sus descripciones de viajes marítimas. Y a los judíos, pues ellos no encontraron muy amigable el mar, a lo menos en el período de la historia romana y su control sobre Israel. Se ha dicho que San Lucas ha de haber sido posiblemente un nativo de la ciudad de Antioquía de Siria. Es que en lo que escribe nos comunica un montón de detalles muy especiales de la historia de la iglesia, la más temprana, la iglesia cristiana en la ciudad de Antioquía. Eso indica que pudiera haber sido un habitante oriundo de ese pueblo, puesto que sabía muchos detalles. Jerónimo escribió: Lucas, un médico de Antioquía, no era ignorante del idioma griego, y era un seguidor de San Pablo y un compañero en sus viajes, y él escribió el Evangelio. Eusebio, más de 100 años antes de Jerónimo, decía: Lucas era de la raza de Antioquía, interesante comentario, y un médico por profesión, compañero de Pablo, y uno que había conversado cuidadosamente con los demás apóstoles. Y en sus 2 libros nos dejó ejemplos de la medicina para las almas que él había ganado de aquellos apóstoles. Y San Lucas no era tan solamente un espectador, viendo la verdad cristiana de afuera, sino que era un predicador activo, un misionero. Y también era el primer gran historiador eclesiástico, historiador de la iglesia, y un apologista literario por el cristianismo. Ahora nos toca considerar un resumen breve de San Lucas en ministerio. Probablemente fue convertido en la ciudad de Antioquía no más de 15 años después del día de Pentecostés. Llegó a ser amigo y asociado de San Pablo y viajaba con él en el segundo viaje misionero, después de haberlo encontrado en Troas. Se quedó en Filipos como pastor de la iglesia, mientras que Pablo seguía su ministerio itinerante en Grecia. Y después de una visita a Antioquía en Asia Menor, cuando Pablo regresó a Filipos en el tercer viaje, el autor se juntó otra vez con Pablo y se fue con él a Asia, luego a Jerusalén. Ahora no hay ninguna referencia a las actividades de Lucas durante los 4 años del encarcelamiento de San Pablo en Cesarea, pero a fines de este periodo le acompañó a Roma. Y él era el compañero único de Pablo durante aquel tiempo del encarcelamiento, el segundo encarcelamiento en Roma. Un testimonio lindo a la devoción que él sentía para el apóstol Pablo. En cuanto a la ocasión, hay 2 factores que considerar. El primero se revela en el prólogo, es decir, el deseo de San Lucas de confirmar a Teófilo en la fe. Pero también la expansión del Evangelio a áreas gentiles y a los griegos en especial presentaba la necesidad de una crónica especialmente preparada, pensando en esa cultura, y Lucas la proveyó.
Uno podría decir aún que el relato de él es cosmopolita. Por ejemplo, buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Y también luz para revelación a las naciones. Traza la genealogía de Cristo hasta Adán, hijo de Adán, hijo de Dios. Se menciona también a dos gentiles, la viuda de Sarepta y Naamán, y solamente en San Lucas. También habla del buen samaritano, únicamente en San Lucas, otro gentil. La frase, los tiempos de los gentiles, todo solamente se encuentra en San Lucas. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplen los tiempos de los gentiles, 24:47. Y ahí está también la gran comisión misionera, muy específica en San Lucas. San Lucas tenía mucho cuidado de informar a sus lectores en cuanto a la geografía de la Tierra Santa, explicando algo de sus lugares. Por ejemplo, decía Capernaum, una ciudad de Galilea. Y cuando hablaba del monte de los olivos, él lo describía como era. Evita la terminología que sería confuso para los lectores gentiles, como por ejemplo términos como rabí, o Hosana, Emanuel, Corbán, Mesías, y aún caracterizaba a los demonios como inmundos o malos, puesto que los gentiles creían en demonios buenos, mientras para el judío todos los demonios eran malos. En cuanto a la fecha de la preparación de San Lucas, hay ciertos puntos que considerar y que nos ayudan. Tenía que haber sido escrito Lucas antes de los Hechos. Y el otro punto, después de que el desarrollo del cristianismo hubiera llamado la atención de uno como Teófilo. Entonces es probable que Hechos fuera escrito poco antes de la liberación de Pablo de su primer encarcelamiento en Roma, puesto que la manera en que termina el libro de los Hechos indica que el autor tenía más que comunicar. De todos modos, se piensa entonces que la fecha del libro de los Hechos era del año 60 o 61 después de Cristo. El Evangelio fue escrito antes, entre 58 y 60 después de Cristo. Ahora cabe aquí una breve consideración de los rasgos especiales del tercer evangelio. Por ejemplo, solamente San Lucas, entre los autores humanos de los evangelios, conecta el hilo de la historia bíblica con el hilo de la historia seglar, y se nota en los primeros capítulos. Era de esperarse también que el evangelio reconocido como el de la humanidad perfecta de Cristo presentase detalles del nacimiento de nuestro Señor. Además, ofrece información que los demás sinópticos no presentan en cuanto a su juventud, su desarrollo, su vida doméstica y su vida social. El relato de su natividad y los eventos asociados con ella, esa es cosa bien conocida. Su sujeción a la autoridad de sus padres es ejemplar. Hay evidencias de gozo, de tristeza, y en repetidas ocasiones se notaba que el Señor disfrutó la comunión sobre comida, con Simón, con Marta y María, con fariseos y el fariseo gobernante, y con Zaqueo en su casa. Y al fin, en el evento después de la resurrección, comió pescado con sus discípulos. Otro de los rasgos especiales es que Lucas hace hincapié en la oración, y en 9 diferentes porciones o pasajes ahí, Lucas cita las oraciones de nuestro Señor Jesucristo, ofrecidas esas peticiones durante tiempos de crisis o críticos en su vida. Y 7 de las 9 ocurrencias de esas oraciones se encuentran solamente en Lucas. Solamente el presente autor relata que el Señor dijo a Pedro: pero yo he rogado por ti. En cuanto a la alabanza,
además de múltiples referencias a glorificando y alabando a Dios, etc., San Lucas parece ser el primer gran himnólogo del cristianismo. No es que en sí era músico, sino como instrumento del Espíritu Santo preservó en los capítulos 1 y 2 5 importantes, diríamos, canciones sagradas. Con palabras, San Lucas pinta el cuadro de la vida social del día y de la participación de nuestro Señor en ella. Los tiempos en la casa de los hermanos en Betania, o con Zaqueo, Lucas capítulo 19, o en camino a Emaús, en 24, 13 a 32. Además, muchas de las parábolas reportadas en el Evangelio y el tercer Evangelio describen detalles de la vida de todos los días. Es notable que la atención del autor y a los temas de escasez y abundancia, pobreza y riqueza se graben en su Evangelio. Igualmente notable es la prominencia de las mujeres y de los niños. Lucas nos relata más detalles de Elizabeth, de María, que todos los demás evangelios. Nos cuenta de Ana, la viuda de Naín, y las mujeres que ministraron a Cristo mediante sus recursos, de Marta y de María. La palabra mujer ocurre más de 40 veces, y es de notarse que no hay ninguna indicación histórica de una mujer quien se opuso a Cristo durante su ministerio terrenal. Es impresionante que en una época durante la cual los gentiles, por lo regular, degradaron a la mujer, a unos rabís, líderes entre los judíos, ellos dijeron, gracias a Dios que no fueron creados mujeres. Pero en ese entonces Cristo elevó a la mujer a su debido lugar social y espiritual. Las referencias a los niños se hacen con más afecto en Lucas que en los demás evangelios. El prólogo hizo una presentación muy especial y muy significativo, en parte porque es un trozo de literatura magnífica, pero da también su perspectiva social e histórica. Para decir la verdad, todas las contribuciones de San Lucas subrayan su fama, su reputación como un historiador, el verdadero historiador de aquella era en cuanto al cristianismo. La razón inmediata por el libro fue el deseo de confirmar de parte del autor a Teófilo en las indicaciones y las implicaciones del prólogo demuestran que ha habido una literatura anterior a San Lucas, trozos de literatura, puesto que muchos han tratado de poner en orden. Sin embargo, aquellos trozos literarios anteriores, si esos hubieran sido ya claros y completos, San Lucas no hubiera tenido que escribir el suyo. Los datos realmente fueron bien conocidos por el mundo cristiano evangélico y aceptados independientemente de aquellos trozos anteriores. Lucas actualmente dice, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. San Lucas hace hincapié muy especial en el hecho de que habían fuentes competentes y fidedignos. Pero también dice, me ha parecido también a mí. Siendo que él sabía perfectamente bien de lo que se había escrito y de lo que él había investigado, su propia investigación personal, él escribió su evangelio. Muchos creen que María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, era la fuente que el historiador empleaba para esta porción de su evangelio. El primer lector, Teófilo, era un hombre prominente, un individuo prominente, un hombre de la clase alta. El epíteto excelentísimo generalmente se aplicaba solamente a oficiales o de los miembros de la aristocracia. El noble deseo de San Lucas era de proveer a este amigo un conocimiento completo de la verdad.
hemos terminado nuestro estudio con el Dr. Alberto Platt por hoy. Ojalá esté captando el mensaje central del Nuevo Testamento, que es nuestro Señor Jesucristo. Siga estudiando sus notas y dé atención especial a la lectura de los pasajes tratados en esta lección. Si deseas un nivel superior en tu preparación teológica, Rio Grande Bible Institute puede ser el lugar que tú estás buscando. Ofrecemos un programa de 4 años en área como pastoral, educación cristiana y misiones. Además de proveer preparación académica, la escuela asigna a los estudiantes a ministerios prácticos para complementar su capacitación. Comunícate con nosotros para recibir más detalles. Rio Grande Bible Institute, 4300 Sur Business 281, Edimburgo, Texas, 78539, Estados Unidos. Teléfono 956-380-8100. Fax 956-380-8256. www.riograndeedu.